Muy buenas noches, querido público. Bienvenidos a este vuestro programa Crimen Imperfecto. Lucho, muy buenas noches. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por estar sintonizados con nosotros, como todos los sábados, de 8 a 9 de la noche. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa bastante especial, precisamente a raíz de la reciente intervención inesperada, ciertamente. Todos esperábamos que no esté presente Jorge Barata en la audiencia del juicio oral que se está llevando a cabo por el caso Metro de Lima, ¿no? Dado el hecho de que no estuvo Marcelo Odebrecht, asumimos que no iba a estar Jorge Barata, con la reciente, además, sentencia que se ha dictado en el Tribunal Supremo del Brasil, que todos ya conocemos. Pero estuvo presente y cantó, pero yo creo que cantó la misma canción. Sí, ya él había anticipado gran parte de esa declaración en las diligencias de investigación preparatoria, claro. Así es. Bueno, pero para analizar este tema y también para desmentir públicamente el conjunto de desinformaciones que recientemente el falso fiscal héroe José Domingo Pérez dio a conocer a través de una página web de un instituto de derecho muy conocido aquí en Lima. Va a estar presente el doctor Humberto Abanto, con quien vamos a conversar sobre este caso y, bueno, desmenuzar primero la declaración de Jorge Barata y también el conjunto de falsedades de este falso fiscalero. ¿Eh? Sí, va a haber harto material ahí que conversar y seguramente ya en los próximos minutos vamos a estar con él. Sí, hoy día vamos a invertir entonces la presentación del programa. Vamos a comenzar con nuestra miscelánea y luego vamos con la entrevista de fondo, ¿ok? Bien. Hemos visto esta semana que la progresía, juntamente con sus primos hermanos, más hermanos que primos, todos aquellos cultores de la violencia, todos aquellos amigos de la cultura de la muerte, filosenderistas y filoemerretistas, han utilizado nuevamente a las instituciones públicas para hacer apología del terrorismo y presentar a las fuerzas del orden como si fueran los criminales de lesa humanidad, los criminales de guerra. Me estoy refiriendo a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial, que han sido utilizados por esta organización criminal conocida con el nombre de IDL, ¿no? Uno de sus cabecillas, Carlos Rivera, que viene a ser el conocido brazo jurídico de esta organización, ha promovido la campaña y realización de este, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Evento? Yo no creo que quepa el nombre de evento. Vamos, de esta suerte de sinecura, en realidad, de apología al terrorismo, denominada conflicto armado interno, ¿no? Vamos a ver en primer lugar el vídeo de la presentación y de los demócratas que llegaron hasta este local del Poder Judicial donde se hizo esta presentación para poder comentar el tema. ¿Correcto? Sí. Listo. Vamos, producción, con el video. No fue conflicto armado, fue terrorismo, señores. ¿Por qué no censuran a nuestros militares? Si van a hablar, háblenlo con la verdad. Por favor, con la verdad, colega. Por favor. Pero tienen que mencionar a nuestros militares caídos, no solamente a los campesinos. Tienen que mencionar a nuestra Policía Nacional y a nuestros soldados. Claro, somos víctimas, nuestros familiares fueron policías, señor, y no lo mencionan. A mí me llama profundamente la atención que el señor presidente del Poder Judicial esté presente en este tipo de actividades
de promoción, no de los derechos humanos. Esto hay que tenerlo claramente establecido, porque aquí todos somos defensores de los derechos humanos. Los que estamos presentes somos Totalmente, defensores sí, de los derechos humanos, siempre lo hemos sido. Pero hay un sector de pseudodefensores de los derechos humanos que en realidad utilizan el concepto de los derechos humanos, primero para disfrazar y esconder las actividades terroristas y solaparlas bajo una etiqueta conocida con el nombre de conflicto armado interno. Y eso no, lo que ha vivido el Perú no ha sido un conflicto armado interno. Y no lo ha sido por una sencilla razón. Porque de acuerdo al derecho penal internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, un conflicto armado se da cuando hay una guerra civil y donde los sectores centrados en contradicción armada se declaran combatientes, ¿no? En este caso, no ha habido guerra civil en el Perú, no ha habido una revolución, no ha habido una rebelión, que son las características que definen a un conflicto interno armado, un conflicto armado interno, como quieran llamar. Lo que hemos tenido han sido dos pandillas alzadas en armas, dispuestas a matar, a crear zozobra, a generar el terror en la sociedad para destruir el sistema de gobierno e imponer un modelo de gobierno de tipo totalitario, comunista, ni siquiera soviético, ni siquiera chino, sino más bien polpotiano, Sí, polpotiano, ¿no? Camboyano, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza los derechos humanos para encubrir la realidad de los hechos, esa es una violación a los derechos humanos. Y estas ONGs que se autoproclaman defensores de los derechos humanos, en realidad no están haciendo sino violar los derechos humanos de quienes hemos sido realmente las víctimas de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Vamos a ver si estas ONGs defienden, por ejemplo, a los familiares de los 4 militares que este lunes, en la madrugada de este lunes, en la zona del Brain, Sendero Luminoso, es decir, la facción nueva de Sendero Luminoso, la extensión, lógicamente los ha asesinado. Y hay 3 miembros adicionales que están heridos. Por eso es que yo aquí expreso, y tú compartirás conmigo, Lucho, la preocupación de que el presidente del Poder Judicial participe en actividades de esta naturaleza. De Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, podemos esperar, ¿no? Nosotros sabemos cuál es su filiación política, su vocación procomunista. No nos sorprende. No nos sorprende que utilicen a la Defensoría del Pueblo llena de, además, caviares, ¿no? Porque esa es una institución caviarizada. Otro día hablaremos sobre el papel parasitario de la Defensoría del Pueblo, en este momento no. Ronald Gamarra y Carlos Rivera lanzan también unos tweets que estamos viendo en este momento aquí en pantalla, donde siguen avalando, ¿no?, la existencia de un conflicto armado interno. Estos son los defensores de los derechos humanos. En realidad son violadores de derechos humanos. Los derechos humanos están basados en, primero, el reconocimiento de que humanos son los seres y las personas que se constituyen en respetuosos, fieles del Estado de Derecho. Cuando se pierde esa condición, entonces progresivamente también se van perdiendo cierto tipo de derechos. Y eso da cabida precisamente a poder responder con racionalidad a quienes atacan a el sistema de gobierno. Cuando se trata de senderistas y cuando se trata de emerretistas, en ambos casos terroristas, ¿qué cosa querían? Que las Fuerzas Armadas vayan a tomar
el control de las ciudades de Ayacucho, Apurímac, Candahuay, poniéndose a tejer, poniéndose a jugar ajedrez. O con pañuelo blanco. O con pañuelo blanco, por favorcito, ¿no? Mientras ellos los mataban. Por favor, por el amor de Dios. Entonces, estas organizaciones defensoras de terroristas y no de los derechos humanos, que siguen utilizando las instituciones del Estado para este tipo de cosas, resultan condenables. Pasemos a otro tema. Esta semana también el Congreso de la República ha aprobado mayoritariamente y realmente con voto abrumador el inicio de un proceso que habrá de culminar con seguridad en la acusación constitucional por infracción constitucional de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No solo fue un voto fujicerronista, sino plural. Así es, efectivamente. Sí. Que proviene de... Pero hay una... bueno, los caviares pues han pegado el grito al cielo, han saltado hasta el techo, y una de sus mayores representantes, una fujimorista arrepentida, la señora bloguera María Palacios, ha publicado un tuit rasgándose las vestiduras, como lo vemos ahora a continuación. Bien, ya estamos entonces con el tuit en pantalla, vamos a leerlo. El Congreso acaba de aprobar una, entre comillas, investigación para destituir a toda la Junta Nacional de Justicia. Era imposible resistir. La mafia gana. No quede duda que la dictadura del Congreso se los carga. Algún día pagarán por esto cuando retorne la democracia. A ver, vamos a corregir a la señora María Palacios. No, la mafia no ha ganado en este caso, al contrario, la mafia ha perdido. Lo que ha ganado es la democracia. Y hay que recordarle a la señora María Palacios, ex fujimorista y después convertida al caviarismo. Bueno, en realidad ella se mueve pues por el billete, ¿no? O sea, si mañana el APRA le paga más, es aprista. Si después los pescaditos le pagan más dinero, será pues pescadita. O plata como cancha. Si plata como cancha le paga con cancha, ¿no? Será pues apepista. No hay problema, con ella no hay problema. El mercenarismo es su vocación y la mentira su horizonte. Entonces, ahora le llama mafia a la democracia. Y hay que recordarle a la señora María Palacios, decía que la Junta Nacional de Justicia, fuera de su origen réprobo, ¿no? Un origen realmente irrito, inconstitucional, producto de un golpe de Estado, además, que llevó al Lagarto a crear esta institución a la que le cambió de nombre simple y llanamente para colocar a su gente. El pretexto fue tumbarse a la Junta Nacional, perdón, al Consejo Nacional de la Magistratura para crear esta institución. Que dicho sea de paso, también fueron todos destituidos. Inclusive los suplentes. ¿Qué cosa hicieron los suplentes para ser destituidos? Porque lo normal era que se le abra un proceso de acusación constitucional porque eran aforados los miembros del Consejo, que se vayan y entraban los suplentes. Pero no, arrasaron con todo. Arrasaron. Vamos a crear una... Y ahí no dijo dictadura. Y ahí no, por supuesto. Y cuando no dijo mafia. Cuando se cerró el Congreso de manera inconstitucional con un golpe de Estado el 30 de septiembre del año 2019. ¿Dónde estaba la señora María Palacios? Aplaudiendo, pues por supuesto. Ahí sí no dijo mafia, ahí sí no dijo dictadura, ahí dijo la democracia ha triunfado. El mundo al revés para esta señora desinformante. Es que no es periodista, pues. Ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces, esta institución de origen réprobo, reiteramos, se ha encargado de violar la Constitución de manera sistemática. A ver, pruebas al canto. En primer lugar, saca un comunicado de defensa en favor de Zoraida Ábalos, violando la autonomía constitucional de los poderes, ¿no es cierto? Pidiendo, avalando, abogando en favor de Zoraida Ábalos. La filtración de la información. La filtración de la información que ha hecho Inés Tello y el resto de sus colegas no han movido un dedo para realizar una investigación respecto de esa filtración que llegó a manos de quién,
del enemigo número uno del país, el señor Gorriti, y que publicó, anticipándose, el resultado inacabado todavía, además, sí, de las investigaciones que instruye la señora Inés Tello. Después trataron de corregir diciendo que esa información era inexacta, que todavía faltaban una serie de investigaciones, pero la primicia se la habían soltado a él. Ya se la habían soltado, ¿no? En una práctica consuetudinaria, en una práctica constante, es un modus operandi el de los caviares infiltrados dentro del Estado con el señor Gorriti. Luego, precisamente hablando de Inés Tello, esta señora, que ya tiene 78 años de edad, y ese no es ningún problema en absoluto, ahí no va la discusión, de eso no se trata. De lo que se trata es que la edad en la que se acaba el mandato para formar parte de esa institución, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, es de 75 años. A los 75 debió haber cesado, pero no. ¿Qué hicieron? El secretario general, Juan Carlos Cortés Carcelén, que fue el que les tomó el examen precisamente ellos, y en premio por haberles tomado el examen lo convierten en secretario general de la institución. Y esto, señora María Palacios, ¿por qué no investiga eso? ¿Por qué no dice mafia a ese tipo de cosas? No lo va a decir, pues, porque Juan Carlos Cortés Carcelén es de la cofradía. Bueno, entonces, este señor, que fue el presidente ejecutivo de Servir y que lógicamente tiene todavía sus nexos y sus lazos dentro de esa institución, le saca un informe en el cual señala que los 75 años es el límite para postular y no para estar dentro de la institución. Para acceder a la función. ¿No? Para acceder a la... Y con ese informe, el Pleno de la Junta hace una interpretación constitucional en abstracto en favor de la señora Inés Tello, violando la Constitución, porque las interpretaciones constitucionales en abstracto solo la hacen, solo la puede hacer el Tribunal Constitucional. ¿Pueden hacer control de constitucionalidad los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Sí, pero en concreto, en casos en concreto, pero no en abstracto. Entonces, hay varias violaciones a la Constitución que se han generado, así que no nos venga a decir, señora María Palacios, que hay una mafia que se está tumbando. No. La mafia es la que está enquistada ahí. Esos 7 son miembros de la mafia de la que usted forma además parte por ser el aparato mediático, operador político mediático, operadora política mediática, en favor del controlismo que se tiene desde la progresía en los aparatos estatales. Más bien, por el contrario, la democracia está triunfando, señora María Palacios, ¿no? Muy bien. Un corte y regresamos, y ya está con nosotros Humberto Abando. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos la alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Para lograr justicia siempre hay que pelear.
siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tiene que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Mi querido hermano Julito. William, qué gusto verte, papá lindo. Bienvenido, pues, hermano, a esta nueva emisión de Estación de 2 a 4. Mira, voy a cantar así. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor de los míos. Estoy sintiendo que voy llegando a la meta. De fondo una canción. En estos momentos, Alejandro de The Black House va a colocarle la banda presidencial al nuevo presidente de la República por 2 horas y media. El gran Gaona, bravo. Y su premier y ministro de Relaciones Exteriores y Exteriores e Interiores, este servidor. Sobre todo interiores. Interiores. Igual o más que ayer. Tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. La, la, la. Qué bonito. Sí, lindo, lindo, lindo. Háblame de lo que se ha logrado en tu largo camino. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Uno más. Pues si ensayamos no sale tan bien, ¿eh? Alma para conquistarte. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Corazón para ti. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte. Corazón para tenerte. Y vida para vivirla junto a ti. Duermo contigo y hasta me siento tu dueño. Mas tú eres libre y yo lo sé perfectamente. Y así me gustas, y así te quiero. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal
radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. Bueno, ya está con nosotros el doctor Humberto Abanto. Vamos a conversar acerca de las recientes declaraciones de Jorge Barata. Esta semana ha sido testigo, bueno, todos hemos sido testigos de el canto de Barata en una repetición de la canción, ¿no? Es la misma canción, creo yo, pero vamos a ver qué nos dice Humberto Abanto, abogado penalista, y que además participa también en estos procesos y tiene la información de primera mano. Humberto, muy buenas noches, bienvenido a Crimen Imperfecto. Muchas gracias, Lucho, por estar acá. Bueno, contextualízanos, por favor, Lucho, para poder ingresar a la conversación con Humberto. Sí, pero antes veamos un videíto que es lo que nos interesa y justamente para tocar ampliamente el tema. Nosotros hemos aportado a la campaña do senhor Mala, a la campaña da senhora Keiko Fujimori, a la campaña do senhor Kuczynski, a la campaña do senhor Alan Garcia, a la campaña da revocatória da doutora Villarán, da não revocatória da doutora Villarán. Esas son las que me acuerdo. No sé si me falta alguna más. Bien, a ver, Jorge Barata aquí aparece recordando, ¿no? Porque él dice, me acuerdo que le dimos un monto de $3 millones al señor Humala, a Keiko Fujimori 1 millón, a Susana Villarán 3 millones, pero en realidad fueron aportes de campaña. Ahora, yo creo que aquí vienen dos preguntas necesarias que se tienen que formular. Uno, en primer lugar, ¿los aportes a la campaña constituían, en todo caso, delito en ese momento, ahora? Y dos, ¿cómo impacta esa declaración repetida, en todo caso, de Barata, en este caso, Humberto? No, yo tomaría las preguntas en orden inverso. Okay. El valor de la declaración es cero. Y es cero porque además quedó claro, antes de comenzar el interrogatorio, que esto no podría ser usado en ningún otro expediente. Segundo, Barata repite, yo he sentido que viajábamos en una máquina del tiempo, estábamos en el 2018-2019 escuchando lo mismo que Barata ha dicho en todo ese tiempo. Entonces tenemos 5 años escuchando la misma historia. El problema no es que Barata nos cuente historias, el problema es que pruebe sus historias. Y es ahí donde tiene problemas, porque el mismo Barata dice 2 cosas más ayer mismo. La primera es, las personas que recibían trataban de hacerlo en secreto para no ser identificadas, o sea, no puede identificar a las personas que recibieron. Y 2, el dinero me lo traían a la mano doleiros que no podía identificar, o sea, no sabemos cómo llegó el dinero, ni sabemos cuándo, ni cómo, ni a quién se entregó el dinero. O sea, lo que nos está diciendo ese Barata es que lo único que puede relatarnos es su cuento. Eso es todo lo que nos ha dicho. Ya, correcto, pero en buena cuenta también él lo que agrega es que eran aportes de campaña. Pero cuidado, o sea, ha mezclado aportes de campaña con el dinero que le dio la señora Villarán, que para mí no es un aporte de campaña. Ah, no, definitivamente. Porque es el dinero que da, si bien para la campaña de la señora Villarán, con ocasión del cambio de las reglas en el contrato de concesión, que es una cosa distinta. Ahí hay un soborno, ahí no hay un aporte. Reconocido por ella misma, además. Así es, porque además en esa historia tan bonita que dice, yo me volví mafiosa para que una mafia no ingrese a la municipalidad. Entonces, digo, antes que entre otra mafia, mejor yo me vuelvo mafiosa. Bien dialéctica, ¿no? La negación de la negación. Ahora, si bien es cierto,
En el tránsito del dinero no se sabe quiénes son. En el destino del dinero tampoco tenemos quienes han recibido. El tema es la fuente. Y ahí también tienen un serio problema, sobre todo por el último pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Claro. ¿No es así? Es que todo esto se ha enredado porque en Brasil se hizo lo mismo que en el Perú. Lo que pasa es que en el Brasil la justicia está comenzando a reaccionar y a sacudirse de este mal que se llama el populismo punitivo, que comienza con la politización de la justicia, la generación de una criminología mediática para desatar la ira popular, el oportunismo de jueces, fiscales y legisladores para construir una legislación ad hoc o promover las prisiones preventivas, arrasar con los derechos de las personas imputadas o de los blancos en este caso, y ahora se está poniendo en evidencia eso en Brasil. Yo lo que pregunto es, ¿cuál es la diferencia cuando uno lee el relato que hace el juez Díaz Toffoli? ¿Cuál es la diferencia con lo que pasó en el Perú? Ninguna. Es la misma mecánica y lo más curioso, ¿no? Fíjense, lo ha puesto en evidencia Díaz Toffoli. Moro monta todo esto para destruir a Lula y termina siendo ministro de Bolsonaro. Así lo dice textualmente en la resolución. En el Perú se monta todo esto para instaurar un periodo dictatorial que acaba con una persona teniendo todo el poder concentrado en sus manos y pudiendo legislar con la disolución del Congreso de la República. Estamos hablando de Vizcarra, ¿no es cierto? Así es. Entonces, cuidado, que vamos a ver si es que encontramos en el Perú la integridad suficiente en la magistratura para hacer una evaluación como la que el señor Díaz Toffoli ha hecho sobre lo que pasó con Lavallato en Brasil. Ahora, a ver, estoy pensando que a pesar de esas semejanzas, sin embargo, los causantes de toda esta implementación aparatosa políticamente son diferentes, porque mientras en el Brasil se trataba de una derecha recalcitrante con Bolsonaro, aquí en el Perú los causantes de todo ese aparataje eran la progresía unida a la mafia de la corrupción de Odebrecht, que tenía un control sobre los otros aspectos logísticos y económicos que sostuvieron a Vizcarra, ¿no? Sí, pero lo que ocurre es que es como diferenciar a Adolfo Hitler de Stalin. Stalin, claro. Pero los dos son criminales y los dos son totalitarios, los dos Ultraderecha son enemigos de la derecha. Claro. Los dos son enemigos del derecho y de los derechos. Los dos son enemigos de las libertades. Y los dos quieren un poder único. Y en los dos casos se ha dado exactamente lo mismo. Entonces, cuidado, el relato que hace es muy importante. El relato que nos hace Díaz Toffoli es dramático y muy importante de contrastarlo con lo que en el Perú pasó. Ahora, ¿cómo va a impactar esa declaración del Tribunal Supremo con esta sentencia de Díaz Toffoli aquí en el Perú? Porque los llamados fiscales héroes han dicho, no, eso es para la legislación brasileña, pero aquí en el Perú eso no tiene que impactar. Pero cuidado, ya en Panamá está surtiendo efectos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué prevés, Humberto? No, es que a ver, lo que ocurre es que cuando uno tiene un caso transnacional, no puede decir mi legislación nacional dice esto y aquí no va a pasar nada. Porque hay que recordar que todo el proceso de investigación Lavallato se ha desarrollado a través del Convenio de Cooperación Judicial Perú-Brasil. Por lo tanto, lo que ocurre en Brasil va a repercutir en el Perú de todas maneras. Y en este momento se ha generado una situación de tensión que todavía es imprevisible, y yo voy advirtiendo. La juez Naico Coronado y su colegiado han requerido a Barata para que concurra presencialmente al tribunal. Ese requerimiento viola las reglas del Convenio de Cooperación Judicial Perú-Brasil, bajo el cual ha actuado todo el tiempo el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Por qué lo viola? Porque de acuerdo al Convenio de Cooperación Judicial, cuando se requiere un testigo, o sea, cuando tiene que declarar un testigo del Estado requerido, declara bajo las reglas del Estado requerido. O sea, brasileños en este caso. Así es. Y ahora lo están trayendo, quieren obligarlo a comparecer al Perú sin intervención de la autoridad brasileña. Entonces, yo creo que Brasil, o sea, me imagino que Kaufmann va a dirigirse a la autoridad brasileña y le va a decir, está pasando esto y están quebrantando el convenio de cooperación. Dos riesgos enormes.
El primero, que Brasil le diga a Perú, si tú haces esto, yo voy a cancelar el convenio o voy a cancelar toda la cooperación al amparo de este convenio. Y el segundo es que terminen llevándonos a un litigio en la Corte Internacional de Justicia. Pero si eso es así, también el Estado peruano, por autonomía, por soberanía, podría decir, no, usted se presenta aquí porque aquí tienen que cumplir las obligaciones contraídas a partir de la colaboración eficaz, porque existe una sentencia, un mandato judicial. Lo que pasa es que, Lucho, acá hay un problema, y es que cuando hay ya dos estados, ya no funciona el derecho nacional, funciona el derecho internacional público. Y en el derecho internacional público está la regla del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ningún estado puede excusar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en disposiciones de su derecho interno. Entonces, Brasil le va a decir, no, un ratito, tú no solo tienes un convenio suscrito conmigo, sino que todo el tiempo has procedido bajo las reglas del convenio. Y hoy te quieres separar del convenio porque no quieres aplicar las decisiones que yo he tomado. La regla es que él tiene que regirse por mis reglas y no por las tuyas. Bajo esas características, entonces se estaría pensando en una suerte de prueba trasladada. Por esa razón es que la Fiscalía le hace las preguntas sobre los aportes a Humala, a Barata, en la sesión justamente del caso Metro. Pero sería imposible la prueba trasladada por un problema, porque aquí estamos ante un testigo al que se le ha dado premios. Porque hay algunos que ya están... Sí, ha salido la doctora Romy Chan, por ejemplo, a decir que habría prueba trasladada. No es posible trasladarlo porque hubo una expresa declaración de que no se trasladaría. Uno. Pero dos, si no concurre el testigo, ¿por culpa de quién sería? ¿Por un hecho imprevisible? ¿Por un hecho irremovible? O sea, muerte, enfermedad, no. No son causales. Sería porque los fiscales hicieron malas cosas. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? ¿El imputado que no va a poder contrainterrogar? O sea, el fiscal hace mal las cosas y el imputado se queda sin derechos. ¿Esa es la lógica? Sería muy peligroso que un tribunal haga eso. Que es la que han estado utilizando precisamente, ¿no? Por eso es que se permite hacer el conjunto de cosas que hace José Domingo Pérez y luego sale en un medio de comunicación, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un video, ¿no? Para poder comentarlo, donde aparece este señor, el encumbrado de la progresía, el operador político en el Ministerio Público, que vistiendo el traje de fiscal indigna a la institución que, debiendo defender el principio de legalidad y los derechos humanos, en realidad se ha dedicado a hacer política para perseguir a los enemigos políticos de la progresía. A ver, adelante, producción, con el video de este señor. Usted ha estado a cargo de uno de los casos más mediáticos en los últimos años. Hablamos del caso Cócteles de Keiko Fujimori. Muchos se preguntan qué pasa con la acusación fiscal, por qué está demorando tanto, cuáles son sus expectativas ante un eventual juicio oral. Yo le agradezco mucho la pregunta porque eso me ayuda a informar a la opinión jurídica, sobre todo a quien se dirige este medio. Porque hay mucha desinformación, mucha información incompleta, inexacta de qué es lo que está sucediendo con este caso al que la opinión pública denominó Cócteles. Este caso ya concluyó en la etapa intermedia, es decir, ya la acusación está lista para pasar a un juzgamiento oral. Aquellas manifestaciones, aquellas campañas de que la Fiscalía no ha acusado, de que la Fiscalía no ha concluido su labor o de que la Fiscalía no tiene pruebas, no tienen asidero, porque el Poder Judicial ya resolvió que hay mérito en la acusación de la Fiscalía para iniciar el juicio oral. ¿Cuándo ello va a suceder? Esperemos que sea lo más pronto posible. El Poder Judicial entendemos de que tiene una carga procesal bastante alta, bastante compleja, y estamos a la expectativa a nivel de la Fiscalía y entiendo a nivel de la opinión pública de que nos puedan notificar ya el inicio del juzgamiento oral en lo que se conoce por la opinión pública como el caso Cócteles. Bueno, aquí vemos a este señor haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? Lo que sabe hacer perfectamente. Uno, victimizarse, y dos, desinformar. Y él desinforma acusando al resto de que está generando la desinformación.
A ver, ¿qué opinión te merece en primer lugar este video o las declaraciones de este señor a través de esta perorata, Humberto? Bueno, si a mí me devuelven 9 veces mi trabajo y después termino subsanándolo oralmente y ni siquiera lo subsano yo, sino que mando a una fiscal adjunta, yo... Para no seguir pasando vergüenza. Yo de verdad me quedaría callado, ¿no? Porque no es un tema de desinformación, es un tema de información básica. Pero además, no está el juicio oral a las puertas, faltan apelaciones, faltan excepciones de improcedencia que están en curso. El señor Pérez ha tenido la fortuna de tener a un juez como el señor Zúñiga, que ha sido muy complaciente, muy concesivo con él. Pero no creo que estas cosas vayan a pasar en la sala. Las salas han sido mucho más escrutadoras de la actuación de los jueces de investigación preparatoria y de corregir despropósitos. Voy a dar un ejemplo. Planteamos en el caso de Yoshiyama una excepción de improcedencia de acción porque se mete el caso de un señor Calle Quirós al que se le acusaba de tráfico de drogas y entonces lavado de activos procedente de tráfico de drogas por un aporte. Este señor caso Calle Quirós. Calle Quirós fue absuelto. Planteamos la excepción y el señor dice, sí, pues, pero que lo hayan absuelto, eso no quiere decir que no pueda ser narcotraficante por otra parte. Por lo tanto, prosigue el caso. Impresionante, ¿no? Esa es una solución, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que está esperando fecha para el juicio oral no es cierto. No es cierto, falta mucho y ahí, ojo, calza la precipitación del señor Sagonay Calcín. El señor Sagonay Calcín el año pasado, salió a decir que en agosto del año pasado iba a estar el auto de enjuiciamiento, cuando recién comenzábamos, pues estábamos en el debate de la etapa intermedia. Yo salí a declarar diciendo que me sorprendía que él supiera que ya iba a haber auto de enjuiciamiento. Claro. Y el señor Sagonay Calcín desapareció. Hoy día vuelve a decir que ya va a venir el auto de enjuiciamiento, pero todavía hay una serie de incidencias por dictarse. ¿Para qué precipita? ¿Por qué el señor Sagonay Calcín tiene que salir corriendo a defender a su paisano? O sea, yo creo que hay un problema serio en la presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Sí. Ahora, a todo ello hay que agregarle el hecho de que José Domingo Pérez tiene un objetivo que no es precisamente el judicial, sino el político. O sea, detrás de esto hay todo un aparato, todo un grupo que está interesado en seguir empujando este caso, a pesar de que se está cayendo, ¿no?, a pedazos, para lograr objetivos inconfesables. Vamos a comentar eso, pero primero vamos a hacer un corte y regresamos con tus comentarios. ¿Te parece? Muy bien, no se vayan, ya regresamos en Crimen Imperfecto. Es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso.
Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos grandes para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza, aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. Vamos, Rosita Maya. Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Bien, seguimos conversando con Humberto Abanto, abogado penalista y conocedor del tema Odebrecht y voz autorizada, por supuesto, además con las características académicas y profesionales que lo definen. Nos habíamos quedado entonces con un comentario en el tintero que esperábamos de tu parte, Humberto. No, bueno, yo lo que creo es que necesitamos un cambio profundo en cómo se están enfocando estas cosas. Y creo que lamentablemente el cambio va a venir desde fuera. Las resoluciones del Supremo Tribunal Federal brasileño, a pesar de que han sido silenciadas, la última ha sido impactante. Sí. La resolución sobre Lula da Silva es atroz. Lo que revela es una maquinaria, lo que revela es una maquinaria arrolladora idéntica a la que funcionó acá. Y entonces, ¿cómo vamos a afrontar esto? Resulta crucial para el país. Porque toda esta gente que ahora que entonces se presentaba como héroes ante la opinión pública, con un soporte mediático inmenso, que arrollaron a todos e inclusive a los abogados defensores, hoy día van a tener que rendir cuentas. Porque Barata vuelve a decir las cosas que dice. No tengo problema con que repita las cosas. El problema, y ustedes lo saben mejor que yo, es que no basta con que yo diga, yo tengo que probar lo que digo. ¿Cómo va a probar el señor Barata lo que dice? Y el tribunal lo que ha sostenido es que tiene validez erga omnes, es decir, para todos. Y de hecho, todo se refiere a nivel no solamente territorial dentro de Brasil, sino también la repercusión a partir de ahí en nuestro país, ¿no? Porque no debemos olvidar que Odebrecht colabora con el Perú, curiosamente por una decisión del Ministerio Público, no como una persona domiciliada en el Perú, sino que viene a través del Ministerio Público Federal brasileño. Es decir,
actúa a través del convenio de cooperación judicial Perú-Brasil. No es posible que las decisiones del Supremo Tribunal Federal brasileño no impacten en el caso en el Perú. Claro. Entonces, cuando alguien dice, no, esto no, es como cuando el señor Vela Barba sale y dice, esto no va a generar, lo de Ollanta no va a generar un precedente. No. Precedente, creo que todo eso se lo podemos aclarar a todos, precedente es lo que precede a las otras decisiones. Claro. Y esta decisión precede a todas las decisiones que vendrán más adelante. Así es. Que sí. Y como tú lo has señalado, es imposible que no impacte lo que está sucediendo en el Brasil aquí por estas razones. Ahora, volviendo a las declaraciones de Barata, en la misma canción que ha cantado en estos días, ha dicho que le dio $1 millón a Keiko. A ver, vamos con el video, con esta partecita, por favor, producción. Adelante. Yo me acuerdo nomás del monto del señor Humala, que era 3 millones. Yo me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era algo como 1 millón. De la señora Villarán, 3 millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo. Este $1 millón guarda relación con el tema este que se está investigando de los aportes vía los cócteles, es decir, ¿se pretendió lavar ese $1 millón con los cócteles o son cosas separadas? Lo que pasa es que esa es la tesis del Ministerio Público, pero no la puede probar por una razón muy sencilla y tuvo que enredar el caso. Les explico. Cuando Barata da su versión del $1 millón, Jaime Yoshiyama revela los aportes del señor Rasmus. Yo quisiera que recuerden ese momento, cuando salimos, Jaime Yoshiyama iba a decir que había el aporte de Rasmus. Tal vez ustedes recuerden cómo salieron, cómo la maquinaria propagandística que sostenía al equipo especial sacó los chistes de Barraza sobre la plata del muerto. Sí. El hecho es que se probó. Y durante un año Pérez ocultó en un cuaderno de colaboración eficaz que se había corroborado la existencia de los aportes de Rasmus, que es coetánea a la supuesta entrega del dinero por parte de Barata. Entonces, ese dinero, que en todo caso será un aporte administrativamente irregular, Pérez lo convierte en un lavado de activos. Y les voy a contar, esto es muy interesante. El señor Rasmus era un hombre tan rico que cuando murió dejó una fortuna de $2.300 millones. El señor Rasmus decide aportar a la campaña de Keiko Fujimori. Porque le dio la gana. Porque le dio la gana. Gracias. Una empresa suya, en Islas Vírgenes, llamada South American Minerals, le presta $13 millones el 2010 a Sudamericana de Fibras, una de sus empresas acá en el Perú. Cuando viene el momento de los aportes, él instruye, denme la plata y luego se la entrego al señor Yoshiyama, o a quien Yoshiyama me diga, para ir financiando la campaña porque yo quiero aportar. Ya. Eso, según Pérez, es lavado de activos proveniente de fraude en la administración de persona jurídica. Que por último, desde la teoría del correr el velo societario, porque él no tenía socios, el señor Rasmus no tenía socios reales, era el controlador, supondría que Rasmus se robó a sí mismo para darle el fruto de su robo a Yoshiyama para que lo lave. ¿Ya? Pero lo hizo ¿para qué? Para ocultar las debilidades de este caso. Les voy a contar. Barata dice que entrega su primer aporte de 500.000 en junio del 2011. Pregunta, ¿en junio del 2011 había campaña electoral? Ya se había acabado. Segundo, Barata dice que entrega la segunda parte en diciembre del 2011. En diciembre del 2010, perdón. Del 2010. Perdón, es julio del 2010, diciembre del 2010. Y pretenden probar esto con una conversación que se produce el 27 de abril del 2011. Y el dato de la inscripción de aumentar 500, etcétera, que está en el teléfono de Marcelo Odebrecht, el propio Marcelo Odebrecht dice que no recuerda si dice que se aporten 500 o que se aumente la cifra hasta 500, porque usualmente daban 200, o que suba 500 más. Claro. O sea, pero el único que sí se acuerda es Barata, porque ni Mameli ni Marcelo Odebrecht recuerdan. Y todo esto es convenientemente dicho en el momento en que se está desplomando la credibilidad y el caso.
la credibilidad del Ministerio Público, del equipo especial y el caso. Entonces, y hoy día vemos, ustedes pueden ver todos los medios de comunicación recuperando la condición de coro del equipo especial, diciendo ya, Barata dijo la verdad, sí. Barata los hundió, Barata dijo esto, Barata dijo lo otro. Pero el hecho es que lo único que tenemos es exactamente lo mismo que hacia marzo del 2018. Pero el problema está en que mientras los medios de comunicación inflan lo que ya se conocía, lo cierto es que pueden presionar y presionar, pero el sistema de justicia tiene una lógica y al final esto va a terminar estallando tarde o temprano. Es que va a estallar, porque si la única forma, teóricamente hablando, de que probaran esto era con los famosos servidores Drusis y MyWebDay B. Pero ¿qué sucede? Sucede que estos servidores colapsaron por la intervención de los suizos al tomar la oficina. Y además los manipularon, todo indica. No, ha sido más gracioso. Cuando enviaron todo el equipo, la gente de Odebrecht contrata una empresa GR Compliance, GR Compliance, y GR Compliance encuentra justo el material en la memoria de las impresoras. Eso es lo que Díaz Toffoli dice, pero nadie puede saber si eso viene de los servidores. Nadie puede saber si eso lo han implantado. Eso no tiene cadena de custodia. Eso es basura. Gracias. Y yo no lo voy a meter en otro. Y además prohíbo que se declare o se corrobore testimonios a partir de esta basura. De esa información, sí, correcto. Con lo que, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer ese Barata? Hay que recordar que en la anterior intervención de Barata, ¿no? También que ha sido publicado y que filtró justamente Domingo Pérez ahí de L Reporteros, ahí claramente Barata dice no, ellos, es decir, la empresa GR Compliance, no nos quiere entregar la información porque hemos roto cualquier relación contractual. Pero entonces, no hay forma. No, pero además, aunque le entregue, ya el pronunciamiento de Díaz Toffoli selló este tema. Claro, selló el tema. Y pocos días después viene este fallo sobre el tema de Lula da Silva, que termina de presentarnos el cuadro. La pregunta es, ¿cuándo en el Perú vamos a poder plantear? O sea, yo no creo que en la justicia ordinaria se pueda ver esto, pero sí pienso que en el Tribunal Constitucional puede haber un fallo que termine fulminando esta manera de proceder, que fue una cegadora. O sea, cegaba todo lo que estaba a su paso, ¿no? Cortaba cuanta cabeza se cruzara, y quien fuera un foco de resistencia era arrollado, aplastado, destruido, ¿no? O encarcelado. Criminal, decía. Eran organizaciones criminales, eran corruptos, eran lavadores de activos, era la Inquisición en marcha. O sea, recuerden, en la época de la Inquisición le decían a uno bruja, y todo hereje, el pueblo mago, ¿no? O adorador del demonio. Acá es corrupto, organización criminal, lavador de activos. Exacto. Y terminaba uno en la fogata. En la hoguera. Así es, efectivamente. Bueno, hay otra parte de la declaración de Barata donde él recuerda haberle dado 1.4 millones de dólares a Jorge Cuba Hidalgo por el tramo 1 del tren eléctrico y luego 6.7 millones por el tramo 2 del tren eléctrico, es decir, para favorecerlo precisamente en la licitación, ¿no? Vamos a escucharlo y luego vamos a comentar. ¿Quién era el responsable de la fase del tramo 2 de parte de la empresa Odebrecht? El señor Carlos Nostra Jr. ¿Qué es lo que le informó el señor Carlos Nostra Jr.? Bueno, con relación al proceso de licitación, me he informado que de la misma manera que había sido conducido el proceso del tramo 1, se haría la conducción del proceso del tramo 2. Y que en esta ocasión el valor no era más el 1.4, sino, si no me equivoco, 6.7 millones de dólares de contraparte en caso de éxito de que vengamos a ganar la licitación.
Y esto fue lo que me ha reportado con relación a ese tema. ¿Y quién hacía esta solicitud? ¿O qué es lo que le informó respecto de quién era el solicitante? El señor Jorge Cubas. ¿Y qué es lo que usted le indicó al señor Carlos Nostra Jr.? Que siguiera con el proceso. A ver, aquí lo interesante me parece es que Barata indica que los pagos no eran de plano y luego salía, sino que primero salía la licitación y después se hacía el pago. O sea, en este caso parecería que sí hay una demostración palpable de la corrupción, por lo menos de Cuba, ¿no? Bueno, pero en ese aspecto, digamos, Cuba tiene el problema de que están las cuentas, está la banca privada de Andorra, está todo eso. Entonces sus movimientos son insolayables. Pero a mí yo me quedo más que con eso, con la importancia del contrainterrogatorio que ustedes conocen. Y en el contrainterrogatorio, después de haber tratado de enlodar la memoria de Alan García Pérez, se tropieza con que una abogada le pregunta directamente a Barata, ¿y García le ofreció el tren eléctrico? Nunca. Eso curiosamente no está en las publicaciones de la prensa adicta al equipo especial. Al sistema. Sí. A ver, esto es lo que tú señalas, es importante porque, de acuerdo a la tesis fiscal, Cuba y Nava eran la puerta de ingreso, las dos puertas de ingreso a Alan García, ¿no? Que era el objetivo final. Pero ya lo han señalado claramente. Y aquí lo curioso es que sucede lo siguiente. Cuando Barata dice ciertas cosas son importantes para la prensa adicta, pero cuando dice otras cosas que no nos conviene, la silencia. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Le preguntan sobre Alan García y él responde clarísimamente: no, jamás me pidió absolutamente ni un centavo. Que Jorge Cuba o Nava hayan, en nombre de Alan García, probablemente pedido, lo cual es cuestionable. Y ojo, que no dice que le hayan pedido en nombre de Alan García. No dice, eso es otro tema. Pero Alan García jamás participó en este asunto. Pero no lo dice la prensa. Y otra cosa que no dice, por ejemplo, es lo mismo sucede en el caso de Gonzalo Monteverde, por ejemplo, donde en la declaración que ya es pública en los medios de comunicación se le pregunta si conoce a Gonzalo Monteverde. También dice que no, en absoluto, no ha trabajado nunca, pero sí conoce a Gorriti y a Mome y ahí saltan hasta el techo y la prensa más bien no dice absolutamente nada, ni los fiscales investigan nada sobre el particular. O sea, el doble rasero, ¿no? Cojo lo que me conviene de Barata, pero lo que no me conviene lo tengo un costadito. No, pero además hay un tema importante. Barata está diciendo algo que es muy peligroso para él. Parece que no va a tener efectos. ¿Y qué significa? Significa que Barata habla otra vez de doleiros. Está probado en el caso Lavallato, en las sentencias en Brasil, que solo hubo 16 doleiros. Solo 16 doleiros. Y eran doleiros, no eran doleiros como él dice los que manejaban dólares trayendo dólares. No, eran los que convertían dólares a reales para dar la plata en el Brasil. Y hubo un solo doleiro fuera de Brasil, estaba en Uruguay, por la cercanía. Entonces él nos dice que ha habido doleiros que traían dinero acá. Ya no es Monteverde de Busallego, ojo, porque la plata originalmente era de Monteverde de Busallego. Gracias. ¿No? Entonces va quedando claro que el juicio oral es distinto, si se dan cuenta, ya el fiscal no puede contar el cuento que quiere. Entran los abogados y hacen el contrainterrogatorio. Estemos muy atentos, ojo avisor, ¿no? Sí. Para terminar, Humberto, ¿qué opinión te merece la actitud del falso fiscal héroe de seguir tratando de mancillar la memoria ahora de Alan García? O sea, el objetivo fue Alan García y no pararon hasta que lo mataron, porque lo mataron. Y ya está muerto, está enterrado, y siguen atrás de Alan García. Yo solamente voy a recordar una cosa, ¿no? Robespierre, Saint-Just subieron llorando a la guillotina, que ellos utilizaban antes. Que ellos utilizaron para acabar con todos sus enemigos. Y antes de caer Robespierre escucha un grito.
La sangre de Antón te ahoga. Así es. Veremos si otras personas se ahogan con la sangre ajena. Clarísimo. Sí. Ha sido la voz y presencia de Humberto Abanto. Te agradecemos mucho por haber colaborado con nosotros esta noche y por aclarar varias de las cosas que están sucediendo y sobre todo informar clarísimamente frente a la desinformación que generan los medios de comunicación de la prensa adicta a la progresía y a los falsos fiscales héroes y a la propia desinformación que genera José Domingo Pérez a través de sus amigos, ¿no? Lucho, si tienes alguna cuestión final. No, solamente agradecer la presencia de Humberto Abanto. Gracias por ello. Bueno, este es Crimen Imperfecto. Una pausa y regresamos, ¿no? Siempre hay que recordar CTV Perú, 20.4, señal abierta, y CTV Perú oficial en redes sociales. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos la alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tiene que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Bien, ¿qué toca ahora? La ostra de la semana. Esta semana tenemos 2 ostras. A ver, adelante producción con la primera, la señora María Agüero. Bueno, si a mí me preguntas, yo puedo hablar del terrorismo de Estado, ¿no? En contraposición al concepto de terrorismo que tienen los fujimoristas. A los luchadores sociales, o sea, a los que reclamamos que no estábamos conformes con el sistema que vivíamos, nos decían comunistas, ¿no? Claro. Cuando apareció ya el fenómeno Sendero Luminoso, MRTA en Perú, ¿no?
es que a partir de ello somos terroristas. Ellos dicen, a un terrorista como Víctor Polay no se le deben respetar los derechos humanos porque él no respetó derechos humanos de mucha gente. Obviamente mataron, sembraron el pánico. ¿Usted está de acuerdo con ello? Habría que analizar bien el tema, permitir opinión, honestamente. O sea, no hay derecho, pues no hay derecho más allá del derecho del otro. Hizo Polay, a ver, concretamente, ¿por qué le dice terrorista? ¿Por qué? Porque fue cabecilla del MRTA y el MRTA generó atentados. Usted debe recordar, obviamente, como recordamos todos, o no lo considera así. Ya, no, a ver, entonces, el terrorismo que viene del Estado, cuando ya así, ahorita real, cuando este Congreso estamos 2 años. En estos 2 años traemos la problemática, por ejemplo, del servicio de agua potable. Eso sí es un terrorismo porque nos están matando, como quien dice, como sin darnos cuenta. Ese es el que tenemos que enfrentar ahora. Ese es el que nos debe de interesar ahora. Acá no hay derechos humanos para el uno, para el otro. Los derechos humanos son para todos. Bueno, ¿qué se puede decir? Esta señora ya en una ocasión, con un periodista de Willax, se proclamó comunista. Ella dijo que soy comunista, pero vivo en los Estados Unidos y me encanta el capitalismo, ¿no? Y ahora, superándose a sí misma, hace apología al terrorismo, ¿no? Se le habla sobre Polay y ella dice, bueno, Polay es una persona, un ser humano, hay que respetarle, ¿no? En todo caso, ¿qué cosa es terrorismo? Claro, hay que recordarle, ¿no?, a la congresista María Agüero de que Polay comandaba, lógicamente, un grupo, en este caso terrorista, el MRTA, que no solamente secuestraba personas, sino también mataba personas. Dentro del grupo de personas que ha matado, ¿no?, hay que recordar el año 1989, que mató un comando del MRTA, ingresó a un bar en Tarapoto y mató a varios ahí gays. Así es. Justamente en una suerte de limpieza, ¿no?, por la fobia que le tenían estos sujetos, lógicamente, a los homosexuales. Y sobre ese caso acaban de formalizar la investigación preparatoria después de 34 años. Ya, pero eso, a ver, no sé cuál será tu opinión, pero a mí me parece que en realidad la Fiscalía ha querido hacer una lavada de cara frente a la noticia por la cual sabemos ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiere abrirle un proceso al Perú por violación de los derechos humanos de Polay. Entonces la Fiscalía reacciona con un tema de esta naturaleza a sabiendas que el tema ha prescrito. Porque el tema prescrito, o sea, el crimen fue real. Los emerretistas masacraron a un grupo de homosexuales por la fobia que le tenían a los homosexuales. Que no eran LGTBI, como dice la Fiscalía tan ideologizadamente, porque en esa época ni había LGTBI, ni tampoco existía el lobby que existe el día de hoy. Así que entonces la Fiscalía aquí, ¿qué pasa, Patricia Benavides? ¿Qué manera de actuar es esta? O sea, realmente... Aquí totalmente equivocada la Fiscalía. Pero también hay que recordarle la muerte del empresario David Bayón. Y Delgado Parker. Claro, y también, lógicamente, el secuestro, en este caso, del señor Iraoka, ¿no?, que felizmente, antes de que lo mataran, como hicieron con David Bayón, fue liberado, fue rescatado, ¿no? Y por eso que fueron condenados a cadena perpetua en el año, o sea, estos hechos son ocurridos entre el año 92 y 93, y justamente a partir de esos hechos se les condenó, ¿no?, con la legislación de emergencia, pero después con con una nueva legislación. Por orden de la Corte, además. Sí, también se les condenó, lógicamente. Bueno, pero la estupidez es tan grande que definitivamente María Agüero dice, ¿por qué no hablamos de la falta de agua? La falta de agua es terrorismo. Sí. Es impresionante. Bueno. Y el otro caso es de el señor Guido Bellido. Puca Bellido. Vamos con el video correspondiente. Adelante, producción. El caso de Polay Campos, este sanguinario terrorista, donde aparentemente saldría favorecido por la CID. Mira, creo que el CID a ningún terrorista ha liberado. Hasta el momento no tenemos ninguna data, a no ser que la prensa lo tenga. Eso es por un lado. Y por otro lado,
que es importante que el CID se lleve de acuerdo a las normas que tiene, ¿no? Ser un tema supranacional, nosotros ya no tenemos competencia. Aquí, bueno, nos sorprende definitivamente la gran capacidad que pueda tener Pucca Bellido para decir un montón de cosas sin decir realmente nada, ¿no? Es decir, pura palabrería y estupideces, ¿no? El tema de Polay es un tema humanitario. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con si le hubieran entrevistado a Guido Bellido en la época en la que el MRTA violaba los derechos humanos de las víctimas que tuvo el MRTA? Hay que acordarse de las famosas cárceles del pueblo. ¿Te acuerdas de las cárceles del pueblo? Claro. ¿No? Y ahí, ese no es un tema humanitario para Guido Bellido. Que eran sótanos. Justamente en el caso del minero David Bayón, cuando la policía encuentra el cadáver, o sea, cuando encuentran el cadáver, luego es pasado por el protocolo de necropsia, se identificó claramente que había sido sometido a tortura. No solamente que lo habían dejado prácticamente sin comida, es decir, muerto de hambre, y al final lo mataron con tiro en la cabeza. ¿Y cuántas ONGs han salido a defender ese caso, por ejemplo? ¿Por qué no lo han considerado crimen de lesa humanidad para abrirle proceso penal a Polay como responsable de ese hecho? No hay ni una. Sí. Pero saltan hasta el techo ahí señalando que, pobrecito Víctor Polay, se le violaron los derechos humanos. El propio Fujimori reconoció que cuando lo estaban trasladando en el avión hicieron el ademán de que lo iban a lanzar del avión. Y Polay se orinó, pobrecito, le violaron los derechos humanos, ¿no? Por eso es que es justificable ese caso que se tiene allá en Costa Rica por la Corte Interamericana, que dicho sea de paso, fue motivada por, y qué decepción decirlo, ¿eh? Por Javier Vallerriestra, ¿no? Una tremenda decepción. Y justamente con estas declaraciones un tanto estrambóticas, vamos a las preguntas. Sí, vamos a las preguntas que esta semana ha lanzado el periodista Aldo Mariátegui en su habitual columna de Perú 21. Vamos a leerla. Producción, a ver, por favor, si nos ayudan con las preguntas. Preguntas para saber si eres un idiota. Aldo Mariátegui dice: me pasaron estas preguntas que reproduzco y amplío con otras porque me parece espectacular el enfoque. 1. ¿Le cantaste cumpleaños feliz desde tu casa a Vizcarra cuando era presidente? Sí. ¿Te acuerdas que en plena pandemia, sí, ¿no? ¿A qué nivel de idiotez pudo haber llegado el peruano promedio? Cantándole Happy Birthday a Vizcarra. Es que es como un padre, decía, ¿no? Sí. Cuando ya nosotros decíamos que era en realidad un delincuente. Un lagarto. Un lagarto. Pero en fin, si respondiste sí, eres un idiota. 2. ¿Creíste de verdad que las vacunas chinas funcionaban contra el COVID-19? Ajá. Otro cuentazo de... 200.000 muertos, más de 200.000 muertos. Y no hay ni una sola ONG que defienda los derechos humanos de todos esos fallecidos. Gracias a Vizcarra y a su ministra de Economía, Tony Alva, ¿no? 3. ¿Marchaste contra Manuel Merino porque de verdad te creíste que era un tirano usurpador? ¿Te acuerdas que ahí movilizaron los medios de comunicación, sí, controlados por la progresía, controlados por el comercio, básicamente a través del diario El Comercio, sí, claro, a través de sus medios de comunicación satélites, sus canales de televisión, Canal 4, Canal Ñ, controlados por la señora, esta colombiana, Clara Elvira Ospina, ¿no? La tergiversadora de absolutamente todo.
¿no? Y sacaron pues a Gorriti, ¿no? Y con esa estupidez de Gorriti, no, perdón, se me viene a la cabeza Gorriti. Merino no me representa. No me representa. Bueno, 4. ¿Crees que Inti y Brian son unos héroes? Este par de mequetrefes delincuentes que murieron ese día asesinados probablemente por ellos mismos, por esa misma gentuza, ¿no? Y que los encumbraron como héroes. Yo me acuerdo de esos gráficos donde en el cielo Bolívar, Bolognesi, Grau lo recibían. Impresionante, ¿no? 5. ¿Te sentiste digno por votar por Castillo? 6. ¿Crees que los incas tuvieron una bandera? Los incas nunca tuvieron bandera. Ya María Rozborowski fue clarísima sobre este particular. Los incas no tenían el concepto de bandera, por lo tanto no podían tener bandera. Esta llamada bandera del Tahuantinsuyo en realidad es de Radio Tahuantinsuyo. El dueño de Radio Tahuantinsuyo en Cusco hizo un concurso para el señor Montesinos, precisamente así se apellida, el dueño de Radio Tahuantinsuyo, en 1978 me parece, para darle un emblema a la radio. Y en ese concurso ganó esta bandera. Entonces dijeron, la bandera del Tahuantinsuyo. No era del Tahuantinsuyo, era de Radio Tahuantinsuyo. Pero los idiotas, pues, ¿no? Creyeron que era de los incas. 7. Llamas conflicto armado interno a los años de terrorismo. Bueno, más idiota. 8. ¿Crees que hubo esterilizaciones forzadas masivas? Ya los médicos han declarado sobre el particular, pero siguen, ¿no? 9. ¿Crees que los fiscales Vela y Pérez no están politizados? Ahí sí es para morirse de risa si contestas que sí, ¿no? 10. ¿Crees que le dieron un golpe de Estado a Pedro Castillo? Me ha sorprendido César Hildebrand en su pasquín del viernes de la semana pasada. Dijo que Dina Boluarte en realidad había realizado un golpe de Estado tácito juntamente con el Congreso. ¿Cómo que golpe de Estado? El golpe de Estado lo dio Castillo. Abiertamente. Sí. Y por eso está procesado y por mandato judicial. Y la Constitución Política del Perú señala que cuando el presidente de la República es vacado, en este caso por haber cometido un delito, asume la presidencia de la República. Por sucesión presidencial. Por sucesión. Claro. ¿Dónde está el golpe de Estado? ¿Qué le pasa, señor Hildebrand? Los años le están pasando factura. 11. Apruebas que hayan gastado $6 millones en la refinería de Talara. Ahí sí nadie dijo nada. 12. Votaste las respuestas en el referéndum tal como las pidió Vizcarra. La idiotez, ¿no? Está, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con que no se reelija a los congresistas inmediatamente? ¿No? Y bueno, una serie de preguntas más que si las seguimos leyendo, francamente vamos a consumirnos el tiempo que nos queda. Vamos ahora con un video, infaltable Gorriti. Sí. Un video en el cual conversa con uno de sus periodistas favoritos, el señor Jaime Chincha. Adelante, producción. Dentro de las investigaciones que había que hacer, por ejemplo, yo te digo, nosotros cuando salió Patricia Benavides con Fiscal de la Nación, sacamos el caso que era obviamente muy importante, reconocerás que fue de la investigación sobre su hermana, la jueza Emma Benavides, y las liberaciones irregulares de narcotraficantes. Claro que sí. Ese caso, ¿no es cierto?, que de una u otra forma ella terminó, cercenó, sacando a la fiscal que lo estaba realizando. Bueno, ¿cuántas investigaciones? Nosotros hemos seguido, por supuesto, con la investigación. Aquí el señor Gorriti se presenta como: nosotros hemos investigado a la fiscal de la Nación, ¿no? ¿Quién es él para decir nosotros hemos investigado? Él es el Poder Judicial, él es la Fiscalía. La Fiscalía es todo. No, él es todo, él es la concentración, él es el inquisidor mayor, ¿no? ¿Qué forma de desnudarse, ¿no? Es decir, aquí le ganó definitivamente el ego al señor Gorriti. Hemos investigado a la fiscal de la Nación por el tema de las tesis y por el tema de la destitución de la fiscal que estaba investigando a su hermana. A ver, vamos a aclarar unos puntos. La fiscal de la Nación no destituyó a Bersabe Revilla, ¿ya? Que quede clarísimo eso.
¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque la fiscal de la Nación no puede destituir a nadie. No puede. El único ente que puede destituir a un magistrado es la Junta Nacional de Justicia previo proceso de investigación. Así es. Lo que la fiscal de la Nación hizo fue cesar en el cargo de fiscal suprema provisional a Bersabe Revilla y regresarla a su puesto de fiscal adjunta suprema titular. Que está dentro de su ámbito de competencia. Así es, porque esa es facultad de la fiscal de la Nación. Sí, claro. Entonces, no mienta, señor Gustavo Gorriti, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, la señora fiscal Bersabe Revilla renunció haciéndose a la digna. Ay, me voy a mi casa, ¿no? Porque no puede ser posible. Váyase, pues, victimizar. Váyase, porque además como investigadora era, y toda la comunidad jurídica lo sabe, una nulidad. Porque, señor Gorriti, hay que decirlo clarísimamente, quien estaba investigando a la hermana de la fiscal de la Nación, que si cometió delito tiene que irse a la cárcel, nosotros no la vamos a defender en absoluto si cometió delito, pero quien estaba investigando a la hermana de la fiscal de la Nación en su ejercicio de juez del Callao, en realidad era el fiscal adjunto, el señor Alcides Chinchay. Él es quien estaba investigando, ¿no? Y él la sigue investigando porque sigue teniendo el caso. Así que movieran a la fiscal Bersabe Revilla, regresándola a su cargo, por ser simple y llanamente la cabeza, eso no afectó a la investigación, como que no la afectaba, porque Alcides Chinchay es un fiscal de primer nivel. Él es precisamente quien tuvo a su cargo la acusación contra Pedro Gonzalo Chávarri, y en el caso que termina en su destitución, ¿no? Entonces, que nos guste o no nos guste su actuación, y en este caso yo particularmente creo que politizada, sin embargo, Alcides Chinchay es una persona en la que se puede confiar, así que entonces no nos venga a decir, Gustavo Gorriti, además, y robándose facultades que nosotros en IDL hemos investigado. Bueno, su investigación se la puede guardar usted, señor, porque usted, 1, no es periodista, 2, no es juez, 3, no es fiscal. Ni siquiera abogado. Y ni siquiera es abogado. Así que váyase a otro lugar. De acá, sinceramente, sus mentiras dan asco. Dan asco. Bueno, vamos con otro video. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condecora al, ni siquiera sino al terrorista Gustavo Petro. Adelante, producción. A pesar de las fuertes críticas que recibe el presidente Gustavo Petro en Colombia, en el exterior se ha convertido en un líder bastante popular. En su última visita a Costa Rica tuvo la oportunidad de recorrer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde recibió por parte del propio presidente de esta corporación un reconocimiento por convertirse en un precursor no solo de los derechos humanos, sino de la corporación en todo el mundo. Al presidente también le otorgaron el título doctor honoris causa por sus avances y por el esfuerzo que ha realizado para implementar el proceso de paz total en Colombia. ¿Qué se puede esperar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lucho? Y es grave, porque sobre Petro, hay que recordar, cae una serie de acusaciones muy graves, ¿no? Sobre lavado de activos, lógicamente financiado en este caso por narcotraficantes, y tiene como principal acusador a su hijo. Así es. Ya, si su hijo lo está acusando, y no por líos internos de familia, sino porque la otra era que se vaya a la cárcel, ya, pues, ¿qué podemos esperar? Pero eso es lo más reciente. Gustavo Petro fue miembro del M-19, el movimiento 19 de abril, uno de los 3 movimientos terroristas que asoló Colombia durante más de 60 años. Entonces, este señor, conocido por su apodo de El Cacas, porque era tan miserable que en las cárceles del pueblo, que después copió el MRTA aquí en el Perú, había unos tubos, ¿no? Que lleva, esas cárceles del pueblo estaban bajo tierra, eran huecos en realidad, donde cabían a las justas las personas en posición fetal. Y para que puedan respirar había unos tubos que habían colocado que conectaban al mundo exterior para que pueda ingresar el aire. Y este era tan miserable que defecaba a través de esos tubos para que entrara sus excrementos
a estos presos del M-19. El M-19 tomó el Parlamento de Colombia, recordarás. Sí, claro, por supuesto. Que terminó en el fallecimiento de todos los congresistas y importantes miembros, además. Fue del Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia. En ese entonces murió el gran penalista Reyes Echandía. Así es, Reyes Echandía, a quien le hacemos un homenaje. Nosotros queremos mucho a Colombia, por supuesto, como país hermano, y lamentamos profundamente que el adormecimiento se haya extendido a un también país. Un gran criminólogo de ese entonces, el joven Emiro Sandoval Huertas. Él era secretario general de la Corte Suprema, que también murió en ese atentado. En ese atentado donde recordamos el tanque entrando, te acordarás, claro sí. tumbando la pared de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, todo ese pasado terrorista, y un terrorista nunca deja de ser terrorista. Siempre es terrorista. Y a ese terrorista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha condecorado como gran demócrata. Esto es impresionante. ¿No? ¿Cuándo nos vamos a ir de ese lugar que dejó de ser el lugar al que nosotros accedimos? Sí. ¿Ah? Y hablando de cosas raras, ¿no? Para no utilizar otro adjetivo, ahora se presenta la infamia a la tacneña también. Así como hay picante a la tacneña, la infamia a la tacneña. Resulta que el alcalde del Alto de la Alianza, que seguramente no recuerda la magnífica batalla del Alto de la Alianza, que nos enfrentó cara a cara con el invasor chileno, ha condecorado en La Paz, Bolivia, a Evo Morales. Sí. Ojo, Evo Morales tiene investigaciones abiertas en el Perú justamente por ese comportamiento secesionista, ¿no? Por los hechos ocurridos a comienzos de este año, ¿no? Lógicamente, la Fiscalía, el Ministerio Público tiene una investigación abierta y tienen que responder penalmente aquí. Sí. Este señor, que ha sido declarado además persona non grata por el Congreso de la República, es decir, la representación nacional, tiene la intención clarísima de desmembrar a Puno del Perú para formar una nación, la nación aymara. Claro, fracasó en su intento de cambiar un poco la constitución chilena, fue rechazado. Sin embargo, ha estado presionando y lo sigue haciendo a través justamente de personas enviadas por él, ¿no? Para de alguna manera desmembrar nuestro país y lógicamente que Puno se independice con el cuento de la Aymara, ¿no es así? Así es, efectivamente. Entonces, este alcalde, que es un idiota al cubo, indigna al Perú realmente, ¿no? Y a ver si por razones morales, pues el Alto de la Alianza hace lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso sería vacarlo. Sí, seguramente lo van a vacar en el cargo en las próximas. Es lo mínimo que le correspondería. Sí. ¿No? Bueno, el señor Hildebrand ha dicho también en su pasquín de la semana pasada: a mí no me van a hacer el cuento del terrorismo porque se quiere meter miedo para poder seguir manteniendo un controlismo de parte de la derecha. Incluso ha hablado de hay un senderismo de derecha. Por Dios, si en el Perú no hay derecha, si hubiera derecha, el Perú sería como Chile, donde sí hay derecha. Aquí no hay derecha. Aquí lo que hay es un empresariado entreguista. Aquí lo que tenemos es una alta burguesía intermediadora entre la explotación de la riqueza que tenemos, ¿no? Que la canaliza a las grandes potencias mundiales para su correspondiente elaboración, manufactura. Pero no tenemos una derecha, porque la derecha significa una clase social que tiene conciencia de su existencia, impulsa el nacionalismo, tiene una cosmovisión del mundo. Dime tú, ¿quién es el representante de la derecha aquí en el Perú? No existe. Yo a la única persona que le he escuchado proclamarse de derecha es a nuestro colega Gersi. Es el único. Ni siquiera a su hijo Lucas le he escuchado proclamarse como un miembro de derecha. Pero así como decía la canción del Puma, una golondrina no hace un verano, un derechista no hace derecha. Si no hay derecha en el Perú,
¿no? Porque lo que tenemos es, repito, es un empresariado entreguista, miserable, traidor, que estuvo con Castillo, un empresariado que hizo negocios con Vizcarra. Que hizo negocios con Vizcarra. Un empresariado que sigue aplaudiéndole a Odebrecht a pesar de toda la tragedia que le ha significado al Perú. ¿De qué derecha estamos hablando, por el amor de Dios, señor Hildebrand? ¿Qué le pasa? Entonces, lo que sí existe, y no es para contar el cuento, es el terrorismo resurgido, ¿no? Y veamos, el lunes acaban de matar a 4 soldados del ejército. Y 3 heridos. Y 3 heridos de la Policía Nacional. Y Sendero Luminoso ha sacado su comunicado, que por supuesto aquí no lo vamos a leer porque no vamos a hacerle propaganda a estos delincuentes. Donde ha reivindicado el ataque. Reivindicando el ataque, ¿no? Y diciendo otro tipo de estupideces más. Así que no nos venga, por favor, más bien por el contrario, con el cuento de que no hay terrorismo. Por supuesto que hay terrorismo. ¿No es cierto que la camarada Vilma reconoció haber financiado la campaña de Pedro Castillo? ¿No es cierto que la cajera Dina Boluarte recibió ese dinero a través de sus amigos y dentro de ellos Vladimir Cerrón, por ejemplo? Sí, claro. No nos diga que no hay terrorismo y que esto es para causar miedo. Por favor, señor Hildebrand. Yo siempre he tenido admiración y respeto por usted, pero cada día usted hace el esfuerzo para que... yo finalmente no intereso, pero personas pensantes en el Perú que le tenían mucho respeto, cada vez más han ido perdiendo respeto por usted y por eso es que ya no compran su diario y por eso es que está yéndose al fracaso y a la picada, precisamente por la actitud que usted ha tomado. Lamentable, porque podría haber pasado a la historia como el mejor periodista del Perú sin ser periodista, sí, porque no es tampoco. Bueno, finalmente queremos felicitar al doctor Víctor García Toma, que ha sido recientemente nombrado como representante del Perú ante el organismo internacional que representa a las Américas, ¿no? Sí. Víctor García es un jurista de carrera. carrera. Ha sido no solamente presidente del Tribunal Constitucional, ha sido ministro de Justicia y lógicamente es un académico de larga data, un constitucionalista muy reconocido. Nuestras felicitaciones por eso. Y como persona además es un extraordinario ser humano, así que vaya nuestra felicitación a Víctor, le deseamos muchos éxitos, un gran abrazo. No tenemos más, Lucho, esta semana se nos acabó, ha estado bastante cargada. Bastante agitada. Sí. Bueno, les agradecemos muchísimo. Palabras finales. Sí, bueno, este es Crimen Perfecto por CTV Perú. 2.4, 20.4 señal abierta. Así es, y también en las redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Dios mediante, será hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana. Muchas bendiciones. Esta prenda es bella no solo por su diseño, sino también porque fue un regalo especial. Por eso, le doy un cuidado superior con el nuevo Bolívar Protección Micelar. Su fórmula con acción micelar atrapa la suciedad como un imán y cuida las fibras de mi ropa mejor que otros detergentes. Prueba Bolívar Protección Micelar. ¿Me da una gelatina sabor a fresa? ¿Otra vez sabor a fresa? ¡No les des lo mismo! Llegó la nueva gelatina con leche UMSHA. Mezcla agua con leche, agrega el contenido y licúa. Enfría y disfruta. Un nuevo postre UMSHA. Disfruta lo dulce de ser peruanos. Hay personas en el mundo que siempre dan lo mejor. Para ellos, Don Vittorio trae la promo Dar para Ganar. Podrás ganar 5.000 para ti y 5.000 para quien elijan. Participa comprando 2 productos y regístrate al WhatsApp 9850-30763 o en darparaganar.pe. Hay 5 premios de 10.000 soles y muchos premios más. Don Vittorio. Mira cómo me devolvieron mi blusa. Ahora, ¿cómo le quito el percudido? Yo con mi detergente dejo mi ropa blanquita. Hijita, opal antipercudido nomás.
Dale al blanco en el lavado con el nuevo Opal Antipercudido. Su exclusiva fórmula con enzimas blanqueadoras deja tu ropa más blanca. Mejor que otros detergentes. Opal, lava sin más vueltas. Dento Triplexión mejoró su fórmula y para comprobar su calidad hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia. Siento me aliento fresco. Siento su boca fresca. Sí, fresca. Limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Y así ellos descubrieron la nueva Dento Triplexión, que tiene una fórmula mejorada hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además está aprobada por laboratorios internacionales. Para la